Me dices que ya está. Listo, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, no somos muchos el día de hoy. Lamentablemente también de parte de mi equipo han tenido problemas técnicos y personales por el cual no han podido asistir, pero igual queremos presentar la exposición del día de hoy. Mi nombre es Aldo Xiu, yo soy del grupo 5, y justamente, bueno, quiero presentar el tema. Hoy día nos toca un ratito sobre la reducción de dimensionalidad. La clase pasada fue con respecto al tema de PCA, si no me equivoco. Hoy día vamos a ver los temas de proyección aleatoria, los LLE y otras técnicas de dimensionamiento, que es para terminar esta parte justamente del capítulo 8, justamente, ¿no? Específicamente vamos a ver los temas de proyección aleatoria, la incrustación local lineal, perdón, y los temas también de técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿no? Entre ellos el escalado multidimensional, o más llamado MDS, los famosos ISOMAP, ¿no? Que se usan a través de grafos, el TCNE, que es la incrustación de vecinos a nivel estocástico, y el análisis discriminatorio lineal, o también conocido como LDA. Empecemos. Número 1, vamos a hablar sobre la proyección aleatoria, en inglés llamado random projection, que es la predicción aleatoria. O sea, es un método que al final ayuda a reducir justamente la dimensión que proyecta los datos a un espacio. Por ejemplo, acá vemos que de un espacio de 3, ¿no? De 3 dimensiones pasa uno de tipo 2, de 2 dimensiones, ¿no? Eso es lo que trata de hacer justamente este sistema de random projection, pero lo hace con una proyección de tipo lineal aleatoria, ¿no? Esto a comparación del PCA que se vio en la clase pasada, que calcula el vector o dirección que maximiza justamente los niveles de varianza con respecto a la media que puedan tener o el plano, con lo cual pierden la menor cantidad de información durante esta proyección. El random projection al final lo que hace es tomar cualquier vector y luego realiza su proyección, ¿no? Así puedan estar más separados o no. Y luego, lo cual trabaja bien solamente cuando los espacios dimensionales son altos, pero cuando son chicos ya no sirven, ¿no? Por ejemplo, uno de 2 dimensiones, ¿no? Y es eficiente desde el punto de vista computacional porque justamente busca hacer un discriminante mucho más rápido que lo que puede hacer PCA, ¿no? Específicamente, este utiliza la función o lema más conocido, ¿no? El lema de Johnson-Linde-Strauss, que dice que si se proyecta un conjunto de puntos de un espacio de alta dimensión, ¿no? A uno de menor dimensión, como les decía, uno de 3D a uno de 2D, ¿no? Utilizando una matriz aleatoria, las distancias entre dichos puntos se van a preservar con alta probabilidad siempre y cuando, o sea, el tema es siempre y cuando guarden las mismas distancias en forma proporcional, ¿no? O sea, si pasa de acá a que es una línea, por ejemplo, ¿no? Como ven acá, ¿no? Tienen que guardar esa misma proporción para que se mantengan, ¿no? Siendo justamente esta su fórmula con respecto a un épsilon, ¿no? Y con respecto al punto X en el eje y en el otro con respecto al eje, al punto sub J, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? Es justamente, dice, dado un conjunto X de n puntos en un espacio euclidiano de alta dimensión, ¿no? Donde son 0, o sea, donde epsilon está entre 1 y 0, ¿no? Y justamente tú puedes pasar de esta dimensión a otra dimensión menor, ¿no? Siempre y cuando cumpla este tipo de función, ¿no? Que justamente dice que las funciones de u y b, o de x y xj, en este caso, como vimos acá, ¿no? Están dentro, o sea, al cuadrado están justamente entre, son menores a eso mismo, menos 1 menos epsilon, y por el otro lado con 1 más epsilon, que viene a ser el error, ¿no? Al final eso significa que las distancias entre los puntos se mantienen aproximadamente a proyectar un espacio de dimensiones mucho menores. Ahora, con respecto a otra forma de trabajar esto, es con el sistema de proyección gaussiana, ¿no? En forma aleatoria, que justamente en Scikit-Learn se llama Gaussian Random Projection,
¿no? Que lo cual hace reducir la dimensionalidad usando proyectores aleatorios, ¿no? Mediante un método FIT, ¿no? Por el cual utiliza justamente el lema anterior que dijimos, el Johnson-Lindström de dimensiones mínimas, ¿no? Y calcula así las dimensiones óptimas y genera una matriz aleatoria, ¿no? Por el método transform, que está justamente acá, ¿no? Para realizar así la proyección, por el cual va a ajustar por el sistema, o sea, por el epsilon, ¿no? Que vimos en antes, para el cambio de distorsión, y los números de componentes a la n, o tipos de componentes n, para fijar así el número específico de dimensiones que vamos a utilizar en la data, ¿no? ¿No? Al final esto tiene que dar el mismo resultado que usar justamente ese sistema, el de John Lindenson Transform, ¿no? Que justamente se hace con scikit-learn también y se corre de esta manera, ¿no? Y que justamente tiene que tener las dimensiones m y el epsilon, como les había mencionado antes. Al final es prácticamente si tú tienes una matriz determinada y lo pasas a una matriz menor, te tiene que tratar de llegar a otra matriz justamente de n por k, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si es que tiene, o sea, haciendo estos del mismo tamaño. Entonces, en aplicación práctica, lo que hace justamente es tu puto es tu input, ¿no? Tienes o sea, tus resultados y, o sea, perdón, lo que vas a lo que vas a resolver, mejor dicho, y luego vas a hacer una compresión, que justamente es el random projection para tener tus outputs, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y que justamente hacen que los puntos proyectados se vayan justamente a cada punto de forma equidistante, ¿no? Y pueda ir encontrando en forma aleatoria, ¿no? Cada punto dentro o sea, dentro del sistema de búsqueda, ¿no? Prácticamente que va a realizar. ¿En qué casos prácticos se utiliza esto hoy en día, no? Por ejemplo, si tú quieres hacer, por ejemplo, de esta cara, ¿no? Y quieres reducir una dimensión menor que sea identificado por una computadora sin tener pérdidas, ¿no? Entonces, justamente el sistema, perdón, de random projection, ¿no? A través de discriminadores de array, puedas justamente llegar a hacer eso. Otras formas, ¿no? Igual acá como se ve, ¿no? Cómo es la representación y cómo vas reduciendo su dimensionalidad para que justamente te pueda dar los resultados, ¿no? Solamente viendo algunos cuadros que te identifiquen justamente esta cara, diciendo, para que te dé los resultados que tú quieras, ¿no? Justamente porque si no sería mucho procesamiento procesar toda esta imagen. Para eso justamente se usa esta proyección, o sea, esta proyección aleatoria, ¿no? En segundo punto tenemos la incrustación local lineal, que justamente los casos más vistos se llama el caso de desdoblamiento del Swiss roll, ¿no? Que es como una tortilla, ¿no? Y esta técnica es una técnica de reducción, pero que no se basa en proyecciones como vimos en el caso anterior, ¿no? Del random projection, sino en el aprendizaje de una representación de baja dimensión, que preserva así las relaciones locales lineales entre dichos puntos de datos, ¿no? Lo cual es útil para desplegar lo que son espacios curvados o manifolds, como le llaman, que justamente están en las librerías, como acá. Ustedes ven es que scikit-learn manifold, ¿no? Que justamente se refiere a la librería de espacios, a lo cual vas a importar, ¿no? Y se usa generalmente, por ejemplo, para estos casos, en scikit-learn algo llamado, ¿cómo se llama? El Local Linear Embedding, ¿no? Que justamente te llaman los componentes y a los vecinos cercanos. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Es muy parecido al K-means directamente, ¿no? Incluso la fórmula, como ven acá, es muy parecida porque si ustedes se acuerdan, el K-means, si no me equivoco, a ver, déjenme ver si lo tengo por acá, justamente ese es el K-means y justamente esta es su fórmula, ¿no? Y que si ustedes la comparan prácticamente con lo que estamos viendo, un ratito, ¿no? Es muy, o sea, es prácticamente lo mismo, solamente que está en forma cuadrática, ¿no? Y que busca solamente el espacio mínimo. Específicamente, ¿no? Se usan dos pasos para ello. Uno es, por ejemplo, para una instancia XY, por ejemplo, que está acá, ¿no? Se identifican sus KN vecinos, o sea, haciendo un centroide, digámoslo así, como una combinación lineal de estos vecinos, encontrando así los pesos, ¿no? Entre uno y otro, B, W y J, que minimizan dicha distancia, ¿no? Para justamente poder encontrarlos, ¿no? Como dice acá, primero buscas sus vecinos, reconstruyes en forma lineal los pesos, ¿no?
y al final lo que tratas de hacer es mapear esas coordenadas, ¿no? Que han sido embebidas, ¿no? Es decir, se mapean las distancias a un espacio de baja dimensión, preservando así las relaciones locales, ¿no? Y eso se realiza a través de esta fórmula que les dije, que es muy parecida al del Camins. Ahora, otras técnicas de reducción que también existen son los sistemas de MDS o escalamiento multidimensional, el cual preserva las distancias durante la reducción de dimensionalidad, pero no trabaja pero el problema es que este sistema no trabaja bien en bajas dimensiones, ¿no? Como les dije, esos de 2 dimensiones o a veces incluso hasta en 3 dimensiones, ¿no? Pero es muy bueno justamente para reducir o sea, para preservar distancias, ¿no? Ahora, el ISOMAP, lo que utiliza es un sistema, pero a nivel de grafos, es decir, de punto por punto, ¿no? Conectando así cada instancia con sus vecinos más cercanos, ¿no? Como él lo hace acá, ¿no? Primero agarra y busca cuáles son sus vecinos más cercanos, luego lo desenrolla, el rollo, ¿no? Y luego incluso lo pone en una dimensión más simple para luego agarrar y darle una forma, darle curvaturas y dar una forma más simple para poder interpretarlo o separar las clases, ¿no? Entonces, sí, y lo que hace también es preservar con esto las distancias entre ellas o llamadas geodésicas, ¿no? Justamente lo que usa es también el manifold, ¿no? Y lo que se importa es el isomap, ¿no? En el caso anterior era el MDS, que es el escalamiento multidimensional. Ahora existe también que es el TSNE, que es justamente el sistema embebido estocástico de vecinos cercanos, pero en forma de distribución de T, ¿no? Lo que trata de hacer es reducir las dimensiones, ¿no? Tratando de mantener instancias similares juntas, como ven acá en este gráfico, como está haciendo, ¿no? El procesamiento según cada interacción y separando distancias disímiles, o es decir, no similares, ¿no? O sea, lo que trata de hacer. Es útil para reducir dimensiones antes de ejecutar otro tipo de algoritmo de clasificación en general, ¿no? Y justamente se utiliza el sistema de importación, o sea, también es Scikit-Learn Manifold, y lo que se importa es justamente esta librería. Y de ahí existe también el LDA o análisis de lineal discriminante, que es un clasificador lineal que aprende las direcciones que son de tipo más discriminantes, ¿no? Dentro del sistema, por ejemplo, este era el PCA, ¿no? En el cual buscaba la maximización de las varianzas, pero en el LBA, acá lo que trata de hacer es discriminar y justamente separar las clases, ¿no? Por clase de separación, ¿no? Justamente entre los vecinos más cercanos, entre los vecinos, y entre clases para predictar así los datos a ese tipo de direcciones, ¿no? Eso es lo que trata de hacer, ¿no? Y justamente utiliza en este caso, a comparación de los otros que usaba el Manifold, usa el análisis discriminante, importando la linealidad o sea, lineal, ¿no? Justamente de análisis discriminante lineal, ¿no? Prácticamente para eso. Incluso acá, por ejemplo, si podemos comparar según el libro, ¿no? Tenemos el sistema MDF, ¿no? Que justamente va desenroscando prácticamente esto. El ISOMAP, que lo hace, acuérdense, por grafos, o sea, es decir, por cada punto, y lo trata de separar así, ¿no? Y por la distribución, o por una distribución T, ¿no? Que trata de desarrollarlo también y trabajarlo de esta manera, ¿no? Como se ve en el gráfico, ¿no? Para pasarlo a un sistema 2D. Así, o sea, cuando se desarrolla, se ve de esta manera, ¿no? Y así es como trabaja cada uno. Bueno, esa es la exposición que teníamos de hoy, porque de eso trata justamente el libro. Justamente les quería mostrar también dentro de la corrida, justamente este es el Swiss Roll, el famoso Swiss Roll, que cuando se desenrolla, ¿no? Justamente quedan marcadas las dos clases acá, pero si se desenrolla de la otra forma, justamente, dice, sí se puede, o sea, si justamente por este lado, justamente se puede separar las clases, de eso se trata, ¿no? Justamente en utilizar el random estocástico, ¿no? Y también, bueno, esto pasa que es de PCA, de lo anterior, estamos viendo la biografía del libro justamente, y lo que sucede es que, por ejemplo, ya cuando hacen el LE, ¿no? Que les mencioné, lo trata de abrir, discúlpenme, ¿no? De tal manera que, digamos, lo trata de desenrollar como si fuese una lámina que se va reduciendo cada vez más, ¿no? O sea, como dice acá, unrolling the plot, ¿no? O sea, de que desarrollar justamente el gráfico, ¿no?
Y eso es lo que trata de hacer, ¿no? Por ejemplo, para el caso del Swiss Roll enrollado, ¿no? Y lo mismo, y esto es lo que les había mostrado un poco de al final del, justamente para los temas de, ¿cómo se llama? De MDS, ISOMAP y TSN, ¿no? Prácticamente, bueno, esa es la exposición del día de hoy. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, bienvenido, por favor. Una consulta. En una parte del libro hablaban, por ejemplo, que soy Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hablaban, Tengo que meterme así. Dime. una parte del libro hablaban que dependiendo de lo que quieras, por ejemplo, si tienes un dataset muy grande, deberías utilizar cierto tipo de algoritmo primero para probar, porque, bueno, era el más rápido, etcétera. Depende de tu capacidad computacional también. Claro, lo que pasa es que ya eso que estás diciendo, acá por ejemplo habla sobre los temas de dimensiones. Cuando tengas dimensiones muy grandes, ya no hablas de 3D, sino ya quizás 4, 5, 6 o en más dimensiones incluso, va complicándose, ¿no? Las proyecciones de datos y cómo ir reduciendo a un mapa, o sea, y lo que busca es buscar que se mantengan esas posiciones, pero en un sistema menor, ¿no? De menor dimensión, que es más, mientras menor la dimensión, es más fácil el procesamiento. Mientras más dimensión, es más difícil computacionalmente, ¿no? Entonces, lo que busca es eso, ¿no? En este caso de los sistemas de reducción de dimensionalidad, como el Random Projection, por ejemplo, ¿no? O el LLE, ¿no? Ahora, obviamente, existe todo el tema de costo computacional, ¿no? Que incluso en alguna clase lo vimos, o exposición, sobre cómo demora este tema, ¿no? O sea, que justamente se genera, o sea, según, por ejemplo, este algoritmo, si me equivoco, perdón, disculpe, tenía justamente el problema es cuando se ve a escala logarítmica, ¿no? Justamente acá no era, era en el de aquí. En escala logarítmica. Bueno, me acuerdo que había uno de estos, que justamente cuando, el problema es cuando se busca y se preserva en escalas logarítmicas, hace que se complique más el trabajo, ¿no? Y entonces hace que, y si está en forma con elevaciones cuadráticas o elevaciones al cubo, peor todavía el procesamiento, ¿no? O sea, hace que el costo computacional sea muy, muy alto para poder hallar la fórmula, ¿no? No es como una serie simple, ¿no? Prácticamente, o como que solamente tiene números, ¿no? Y punto. Es más fácil de procesar. Lo mismo pasa con las dimensiones y los tamaños, ¿no? Del sistema con que estás trabajando. Ahora, si estás trabajando con, como dices, con altos datasets, tú tienes que determinar cuál de todos estos métodos, ¿no? Es el adecuado. Por ejemplo, es bueno, pero para dimensiones altas, ¿no? Pero no, o sea, no necesariamente, o sea, puede ser para grandes número de datos, porque incluso, por ejemplo, imagínate acá el Swiss Roll que estábamos viendo, puedes tener miles de puntos, ¿no? Y, o sea, el tema es, esos miles de puntos los puedes procesar, no hay problema, ¿no? Pero si lo estás trabajando en tercera dimensión o en una cuarta dimensión todavía, es muy complicado y el costo computacional te va a ser muy alto, va a demorar en procesar. Entonces, la única forma es pasándolo, por ejemplo, en un sistema 2D, como en este, ¿no? Entonces, hace que se simplifique el trabajo. Incluso también cuando estamos viendo aquel de acá, el de distribución, ¿cómo se llama? La distribución en T, justamente lo que hace es, por ejemplo, toda esta clase que tú ves que está como en tercera o cuarta dimensión, los trata de agarrar y justamente de agrupar poco a poco según las interacciones como van corriendo, ¿no? Porque al comienzo era todo una mezcla prácticamente, ¿no? Como ves acá, y luego lo va tratando de agarrar y ajustar a grupos, ¿no? De clasificación para que sea más rápido poder trabajarlos e identificar estos grupos, más que todo cuando trabajas con aprendizaje no supervisado, ¿no? Espero haber podido responder en algo tu pregunta. Sí, bueno, no tengo el libro a la mano ahorita, pero había a mí me gusta resolver las preguntas del libro. En el Claro. libro había una pregunta que hablaba, por ejemplo, ¿en qué casos deberías usar cierto
cierto algoritmo. Y me acuerdo que Random Projection decían que era un buen algoritmo para usar cuando tienes un dataset grande, porque más que Ya, nada porque es rápido. Más que nada porque es rápido. Y por claro, porque cada te baja algoritmo las que... dimensiones. Ajá. Ajá, sí, no hay mucha pérdida. Distribuirlo. O sea, sí hay pérdida, pero la pérdida es tan poca que, bueno, al menos te da una solución rápida. Claro, por Ujú. ejemplo, como te había mostrado acá, por ejemplo, ¿no? En los casos prácticos, ¿no? Acá es donde ves cuál es su utilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando quieres poner, por ejemplo, imágenes en PNG y todo lo demás que son demasiado, que pueden tener, pucha, pues hoy en día hasta, creo que 4K, ¿no? Entonces imagínate trabajar con ese tipo de imágenes y luego estar procesando, es demasiado. Tienes que buscar qué cosas o qué puntos en común de esta imagen vas a sacar que justamente te va a representar y con eso vas a trabajar, ¿no? De eso trata justamente esta reducción de dimensionalidades, ¿no? Para no que trabajar con muchas capas o demore mucho en procesar porque tiene que entender toda la imagen, ¿no? Sí, exacto. Gracias, Aldo. Ujú. No, cuando quieras. Y no sé, si tenías otra consulta, me decías, ¿y cuándo se trabajan las demás, no? Ajá, bueno, es una curiosidad. Si alguno ha trabajado, por ejemplo, con LL, yo nunca he trabajado con LL. Para Yo mí es nuevo. tampoco te voy a decir no, pero, o sea, veo que es un tema clásico porque he estado buscando la bibliografía sobre ello y hay bastante. ¿Qué es lo que pasa? O sea, o sea, como dice, cuando tienes un espacio en el cual tú agarras y dices, ya, yo lo separo de esta manera, ¿no? O sea, como estaba acá perdón, aquí, discúlpame, voy a basar en esto, ¿no? O sea, es decir, cuando tú trabajas de esta manera, o sea, cuando tienes esto, solamente le metes la línea y ya está separado, ¿no? O sea, es fácil de identificar porque supiste cómo separar esto para que fuera fácil de encontrar. Pero el problema es que si el método no lo haya bien, vas a encontrar esto y se te va a decir, uy, es muy difícil, tengo que separar en dos clases, ejemplo, ¿no? Entonces, todo depende del método como utilices para que pueda hollar las clases y separarlas, ¿no? En este caso, ¿no? Justamente de eso se trata este sistema del LLE, ¿no? O sea, o sea, ya no lo trabaja por proyecciones, ¿no? Como vimos en antes, sino por el sistema de aprendizaje, ¿no? De cómo buscar una menor dimensionalidad, ¿no? A través de, justamente utilizando esto, el manifold, que es justamente la librería por el cual va a llamar para que tú encuentres los espacios curvados o sea, solamente sirve especialmente para espacios curvados, ¿no? Y te ayuda a detectar justamente los patrones que pueden haber ahí, ¿no? Para eso Mm, sirve el LLE, ¿no? Y como Una te dije, consulta. Más usa... que nada por el LL. O sea, ¿cómo yo sé que tengo un espacio curvado? O sea, la aplicación es Primero fácil. tendrás que graficar tus datos, pues, ¿no? O sea, para Ah, poder ya. determinar. O lo otro que puedes ver es si es que quieres clasificarlo y encuentras que existen centroides como en Camins, ¿no? ¿No? O sea, Ujú. justamente, esta incrustación local lineal lo que se basa es justamente en el sistema centroides que usa el CAMIS prácticamente, ¿no? Lo único que hace es justamente tratar de buscar estos centroides, buscar sus equidistancias y con eso reducir la dimensionalidad, ¿no? A nivel de coordenadas, porque o sea, justamente lo usa a nivel de grafos también. O sea, pues una cosa es trabajar a nivel lineal y todo lo demás, y otra cosa es ya a nivel de grafos, ¿no? Pues los grafos usan justamente cómo se conectan un punto con otro, ¿no? De eso se trata. Todo claro. Gracias, Aldo. No, no hay por qué, no hay, cuando quieras. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, bueno, si no hay nada más que decir, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, si no, espero un ratito. Si no hay otras consultas, más bien, bueno, les agradezco mucho el día de hoy por haber asistido
Y muchas gracias por todos los que nos han podido acompañar y ya nos vemos para el próximo sábado, ¿no? Para otra próxima reunión o curso que vayamos a dar. Gracias, chicos. Se agradece. Buenas noches más bien con todos y ya nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, Jeffrey. Gracias, Álvaro. Gracias, Jorge. Javier, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.